Hola, bienvenido al taller de las reflexiones. La reflexión de hoy la he titulado "El sistema lo tiene todo para defenderse". ¿Por qué el sistema se mantiene o tarda tanto en evolucionar? El asunto es complejo, pero no vamos a ser simplistas. No nos vale ni izquierda-derecha para analizarlo. Una democracia madura tiene que tener muchas lecturas. Lo que hay ahora no se puede decir que sean democracias, aunque las que quizás más se aproximan sean las del norte de Europa. Las demás hacen aguas por todos sitios. En las democracias actuales brillan con más intensidad los intereses creados, la corrupción, la falta de altruismo, los poderosos de siempre. El sistema actual se mantiene gracias a todo ese mare magnum de fuerzas. Al no haber solidaridad, se habla de democracia, pero esta realmente no aparece por ningún lado. Lo influyente está bien ordenado para que a los interesados no se les vaya la cosa de las manos. Y no digamos nada del sistema de recuento de votos. Algún día sabremos la verdad, pero como el tiempo lo cura todo, ya no nos importará. Y ellos lo saben. La clave pues está en las elecciones, aunque puede que no, porque quizás esa clave está más cerca de la madurez de los votantes que en los mismos comicios. Primeramente aparecen los intereses creados. Se ve la poca solidaridad que entre las personas que solo les interesa su propio beneficio sin importarles los demás. Solo importa el triunfo a la vista de la sociedad, el éxito propio. En segundo lugar aparece la corrupción. Todos están dispuestos a corromperse. El dinero lo copa todo. Nada de humanidad para con los débiles. Estos son considerados por las élites como animales. Hay que aprovecharse de ellos y nada de darles una buena educación. Eso es para nosotros los privilegiados, dirán. Y por último, nunca se ha educado en el altruismo y menos en el pensamiento crítico. Todos quieren ser los poderosos, saben que ellos están allá arriba y que es difícil, si no imposible, llegar. Por lo tanto, cualquier beneficio es bueno. Es precisamente el actual Estado de Derecho en estas democracias lo que hace que el sistema sea hermético y casi todos los demás colaboran en ello sí o sí. Políticos, ejecutivo y legislativo, el judicial, los medios informativos, el funcionariado, todos saben hacia dónde deben remar. Y también deberíamos ver cómo el mismo ejecutivo, el conservador, se embarca desesperadamente con sus medios, por supuesto públicos, para destruir al enemigo que quiere aniquilar su sistema. No hay juego limpio y la justicia está de su lado. Es evidente que la judicatura prevarica, pero no la de ahora, sino desde siempre. Dictan resoluciones conscientes que son contrarias a derecho. Lo que hay en juego es la patria, pero no se trata de la vieja patria, sino de sus intereses. ¿Es que piensan que somos tontos? Quizá la nueva patria debería ser la solidaridad, sin fronteras, sin razas, sin las ideologías de ahora. Primero, las personas, pero todas.
no solo las élites. En las vías de acceso a esa judicatura se supone que lo primero es que conozcan las leyes, por supuesto. Pero lo segundo es que sean conservadores, gente de fiar, hijos o sobrinos de alguien de su ideología. Lo que está pasando con ellos es escandaloso. Y más cuando ven que en su patria está en peligro. Nada, hay una confabulación para que el statu quo se mantenga y se prolongue en el tiempo. La mejor forma, esos rojos e independentistas que quieren romper la patria son el diablo. O estás con ellos o estás contra ellos. Escoge. De ti depende. La cuestión es, ¿quieres privilegios? Pues ya sabes, nada de ser políticamente incorrecto. O te espabilas o te espabilan. O eres ganador o perdedor. Este es el lema de los poderosos desde hace mucho tiempo, que también continúa como el de ahora. Yo sé que quienes tendrían que leer esta reflexión no lo van a hacer, y que los que sí lo leerán ya lo saben más o menos. Pero como ejercicio de reflexión nos debe venir bien para saber dónde estamos. Los partidos hablan a los suyos, con muy pocos razonamientos, van contra los demás sin ninguna clase de consideración. Es su argumentario, es el nivel. No el de los políticos, sino el de sus representados. Muchas veces con muy poco cerebro, siempre cerrado en sus intereses. Es lo que hay, lo que tenemos en nuestra sociedad. Una mayoría mediatizada, ignorante y egoísta. Solo, estando solo, con imparcialidad y espíritu crítico, sin influencias negativas, qué claras se ven las cosas. Pruébalo y verás. Hasta la próxima reflexión.